Digamos, identifica, buenas tardes, identifica personajes de carne y hueso absolutamente identificados dentro de la sociedad villegense. Pero claro, porque en el libro la gente se encontró un poco así tocada, digamos, ¿no? No sé si está bien la expresión, pero no, nada que ver, qué sé yo. Bueno, nada que ver porque vos no te mencionas. Jamás volvió a Villegas. Ahí vemos una partecita de lo que es Regreso a Coronel Vallejos, este documental que se estrena mañana en el Cine Gomón. Y tengo a mi lado al director del documental, Carlos Castro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Estábamos fascinados viéndolo. No podíamos cortar una escena porque la verdad todo el tráiler es muy bueno, porque todo el documental es muy bueno. Contame cómo se te ocurre esto de hacer un documental en el que indagás un poco qué es lo que ocurría con Manuel Puig en Villegas, con su trabajo, con su escritura, con sus vecinos. ¿En qué momento comienza esta investigación? Comenzó en el año 2010, yo soy de Villegas, hacía muchos años que tenía ganas de hacer algo sobre Puig, pero no una biografía, una biografía era como muy grande, había que hacer viajes desde Nueva York y Roma, Río de Janeiro, Cuernavaca, pero había siempre escuchado en las sobremesas, en tertulias familiares, aquellos líos que había traído el escritor por sacar a la luz algunas historias del pueblo. Así que a partir de ahí, bueno, encontré el dispositivo narrativo que era Patricia, alguien que tiene un accidente trágico en el pueblo, que nunca había leído a Puig, pero después de un accidente lo lee. Y nos pareció, junto con el guionista Gustavo Alonso, nos pareció que era, de alguna forma, el mejor dispositivo para narrar esta historia sin caer en la biografía clásica y como epicentro siempre el pueblo, no irse del pueblo, es decir, claro, todo ahí y situado en sus dos primeras novelas, La traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas. Eso te iba a decir, le explicamos a quienes no han leído a Manuel Puig que Coronel Vallejos es el nombre que él utilizaba para de alguna manera hablar de General Villegas en sus novelas Boquita Pintada y en La traición de Rita Hayworth, donde también menciona personas que se habrán visto identificadas justamente por estos relatos. Veíamos a estas tres mujeres ahí diciendo, bueno, porque no te tocó a vos que hable de vos. Vos me decías que en las sobremesas se escuchaba. Sí, siempre. ¿Cómo lo viviste vos eso? ¿Qué es lo que se escuchaba? ¿Qué es lo que se comentaba de lo que había escrito Manuel Puig? No, bueno, había una parte de algunas familias ilustres de cierta clase media acomodada que habían vivido con mucha discordia que hablarán de ellos. Hay dos libros. Uno en principio es un libro que es muy autobiográfico, Manuel Puig habla de él fundamentalmente, hace denuncias gravísimas. Es quizás el libro en términos de prosa más duro de Puig, es La traición de Rita Hayworth. No pasó desapercibido, aunque había muchas denuncias. Sí. Viene luego Boquitas Pintadas, que es la historia de un Don Juan, muy querido en algunos sectores, la historia de una maestra. En la época de la maestra ganaba muy bien y era una profesión con cierto estatus. Un médico, que en esa época también sigue, pero en esa época era mucho más, un médico de pueblo. Y ahí el pueblo se enojó. Y mucho más cuando se hizo la película del gran Torre Nilsson. Sí. Que ya haber hecho una película en el lugar hubiese sido maravilloso. No solo no se pudo, sino que el día del estreno, que fue en el año 74, allá las películas llegaban con un poco más tarde, meses más tarde, claro. Amenazaron de bomba al cine. Esa historia me parece maravillosa. Sí. Yo no la conocía y la vi en el documental, Sí. que cuentan eso, que incluso gente de Villegas que quería ver la película se iba a otros pueblos de la zona o a la ciudad más cercana para poder verla por el miedo de amenazas de bomba. Es maravilloso eso. Es tremendo, digo, maravilloso en un sentido. Sí. No había ninguna bomba, supongo, pero es ante la amenaza. Bueno, pero en una época en la que igual una amenaza de bomba era. Sí, en los años 70. Sí. Es impresionante esa historia, yo no la conocía. Bueno, habla un poco, digamos, de cómo había una presión muy grande por cómo Puig, de alguna manera, yo creo que no lo juzgó, pero sí puso sobre la mesa ciertos aspectos de ciertas familias y a partir de ahí se sintieron un poco expuestos, ¿no? Ahora, ¿cómo era el contexto, digamos, de amistades y familia? Vos en el documental entrevistas a un hombre que era amigo de él de la infancia, no ahora recuerdo su nombre de pila, Chavarri de apellido. Sí.
¿Qué pasó con el contexto de Manuel Puig? Manuel Puig se fue de Villegas y nunca más volvió, ¿no? Manuel Puig se Él. va, exacto, él se va muy temprano porque no había colegios secundarios en esa época. Claro. Y se va de alguna manera porque también no era un lugar que a él se sentía bien, lo veía como un western. Él iba todos los domingos al cine con su madre, en la época que no existía la televisión, en la época que se consumía mucho lo que era el teléfono blanco, pero también el cine de teléfono blanco en Argentina, pero mucho cine del exterior. Entonces él construyó parte o gran parte de sus novelas con lo que él consumía en el cine. El único lugar donde él se sentía bien, puesto que para él el pueblo era como una película de terror que había entrado y no podía salir. Entonces él se va, digamos, de alguna manera con una sensación de imposición de machismo muy grande en el pueblo, creyendo que Buenos Aires era una ciudad más liberal. Se encuentra con lo mismo, lo que pasa que eran seres anónimos. Otra escala. Claro. Cree que es Argentina el problema, se va a Italia a estudiar cine a Cinecittà y descubre que en realidad era un problema universal. Por eso también Manuel Puig es tan universal en sus libros y ha sido tan consumido, llevados al cine. Pero él sí, desde muy temprano no regresa a partir de ciertas publicaciones que hicieron revistas del Corazón, revistas de comentarios de chusmeríos, se hizo como una rivalidad. Yo creo que él quería su pueblo, como cualquiera quiere su pueblo, pero de alguna manera expuso ciertas cosas que no se lo perdonaron. En un momento, generacionalmente, esa época, esas personas ya fallecieron. Nosotros ya en el secundario consumimos Boquitas Pintadas como una ficción. En esa época se miraba, che, ¿quién es tal? ¿Quién es tal de fulano? Claro. Mengana? Así. Bueno, todavía igual quedan algunas personas que tienen ciertos reparos, ¿no? Sí, creo que hablar de Manuel Puig en una ciudad pequeña es también hablar de lo que significa todavía ciertos hábitos muy conservadores, muy machistas, todavía. Sobre todo ciudades que están muy organizadas a partir del trabajo rural, ¿no? Claro. Eso tiene otras lógicas que lo que es una sociedad, que tiene la industria, que hay otro tipo de relaciones sociales, sobre todo entre hombre y la mujer, ¿no? Claro. Recién decías que él se fue justamente de chico, de muy joven, de Villegas, y creo que es un documental, que en tu documental que lo vi, si no es que lo leí en alguna otra nota que has dado estos días, que de alguna manera también existe la teoría, podríamos decir, que fue la madre la que le hablaba tan mal del pueblo y que por eso él, por transmisión, tenía un poco esa idea. Sí. ¿Existe esa teoría conspirativa? Digamos, él mismo de alguna manera creo que la sostenía. La madre era una farmacéutica de la ciudad de La Plata, muy avanzada para la época, los años 30, 40, ser profesional y farmacéutica, se va a hacer cargo del hospital, de la farmacia del hospital, pero nunca se casa con su viejo, que era con el padre de Manuel, que también parece muy Don Juan, pero nunca se puede habituar a esa lógica tan conservadora del pueblo. Entonces, de alguna manera, sí, era quien le fue dejando huellas de las críticas hacia el pueblo, ¿no? Claro, claro. Se habla inevitablemente, uno piensa en El Ciudadano Ilustre, ¿no? En la película de Duprat y con ese personaje de Oscar Martínez volviendo Mantovani. medio... ¿Cómo? Sí. Mantovani, haciendo de un premiado escritor, volviendo a... ¿Cómo crees que Villegas hubiera recibido a Manuel Puig si él hubiera vuelto de adulto en otro momento? Yo creo que en la época que él pensaba regresar, que era tiempo antes de su muerte, tenía la idea de regresar, todavía era un escritor bastante desconocido, no solo en Villegas, sino en Argentina. Creo que se lo ha valorado muchísimo más en los últimos tiempos. Me parece que hubiese pasado, creo que también refleja eso, o intentamos reflejar eso en la película. Nadie es profeta en su tierra, pero no solo en términos culturales y alguien que expone de alguna manera la historia del pueblo en una novela, pero me parece que deportistas, alguien que puede salir del pueblo por una actividad cultural, deportiva, recreativa, hay veces que hay cierta factura del lugar. Me parece que Manuel, y lo que decías de la maravillosa película de los Con Duprat, expresa eso, ¿no? Cierto, el personaje regresa, pero detrás de ese festejo hay un manto de envidia importante, de resentimiento por lo que escribió. Creo que en el caso de Manuel, todavía en los años 90, previo a los años 90 si hubiese regresado, estamos haciendo historia contrafáctica, pero
creo que no hubiese pasado sin pena y sin gloria. Y mucha gente no hubiese sabido quién era. Tampoco se lo consumía como, no sé, como un libro de Rolón, ¿no? Como un libro de autoayuda, digamos. No era un libro masivo. Era un libro que Sí, se no era un consumía. bestseller, Claro, digamos. Fue un bestseller en términos de la literatura, pero no en el pueblo. A eso quiero llegar. Claro. Me sigue interesando esto de cómo fue crecer con ese comentario en el almuerzo del domingo. Me interesa eso, saber cómo fue tú crecer en Villegas escuchando esa cosita. Sí. Digo, no era una cosa cotidiana, pero siempre cuando salía el tema del libro, siempre alguna tía, alguien metía el comentario. Sonar, pero esa personaje era fulano, mengano, Claro. esta se había casado y lo había engañado con el policía, el médico era un degenerado. Siempre había una cosa así, de decir, tenía razón, no tenía razón, era un mentiroso. ¿Y cuánto de mito y cuánto de realidad? Yo creo que como todos, él se nutre mucho de las cosas que escuchaba. Él se crió fundamentalmente con mujeres, con su tía, con su madre, digamos. Una impronta de la mujer muy grande en su vida. Entonces, él iba escuchando, de hecho, La traición de Rita Hayworth empieza como un guión, empieza como una tía que hablaba, que decía cosas, que chusmeaba, y después de ese guión va creciendo, son 30 páginas, y dice, no, pero esto es un libro, esto es algo más importante. Entonces, él se nutría de eso. Hay mucho de verdad, hay mucho de construcción ficcional, y hay mucho también de lo que él consumía en el cine. Digamos. El galán de Boquitas Pintadas son la fusión de dos hermanos en el pueblo que mueren muy prematuramente de tuberculosis, una enfermedad que era de los años 40, pero también tiene mucho de los galanes con que se fascinaba de las películas de Rita Hayworth. Claro. Eso. Es muy recomendable el documental que hizo Carlos, Regreso a Coronel Vallejos, así se llama. Se estrena mañana en el Cine Gomón, si lo querés ver en pantalla grande. Y si no, también tenés la opción de verlo en Cinear Play, que es la plataforma del Inca. Así que no se lo pierdan si les interesa un poquito Manuel Puig, pero si les gusta sobre todo el cine documental, la verdad es una gran opción. Gracias, Carlos, por haber venido.